incluir esta mañana en su desayuno es horrorosamente más caro. La inflación desenfrenada es parte de los factores más importantes de la economía que se reflejan en la mesa del desayuno. Todo lo demás, el desarrollo macroeconómico, las megacifras de las instituciones financieras, del gobierno, de las instituciones internacionales, solamente tienen sentido al hablar de desarrollo cuando se reflejan en el costo de vida de los ciudadanos de todos los días. La economía, por lo tanto, debe estar al beneficio del bien común. Toda la acción del gobierno debe ir encaminada a eso, sin ninguna duda. Todo lo demás es discurso, todo lo demás es música. ¿Para dónde va la economía del país? ¿Qué se hace para controlar o qué se debe hacer para controlar la inflación? Hoy vamos a buscar respuestas a estas inquietantes preguntas y le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa a un experto, a un hondureño brillante, muy inteligente, muy preparado, que ha tenido altísimas responsabilidades públicas y que hoy aparta una hora de su día para conversar con nosotros. Me refiero al licenciado Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central de Honduras y exsecretario de Finanzas. Doctor Cerrato, bienvenido. Buenos días. Buen día, Darío. Buen día, muchas gracias. Felicidades por este nuevo programa. Éxito. Muchísimas gracias. Será un placer platicar con usted de ese tema tan importante. Hoy en la mañana la mayoría de los noticieros hablan del tema de inflación y apunté una frase que usted dijo acá. La responsabilidad del gobierno es lograr el bien común. Por supuesto. ¿Para dónde vamos en materia económica en este momento, en febrero del 2023? Bueno, hay que repasar un poco qué pasó el año anterior. Si hablamos de crecimiento económico, el crecimiento fue bueno, alrededor de un 4%. Eso quiere decir que lo que se vino haciendo años atrás dio resultados. Cuando usted toma decisiones en materia fiscal o en materia monetaria, los resultados no se miran en el corto plazo, normalmente se miran 9, 12 meses después. Hay que considerar pandemia de por medio, ¿no? Pero precisamente al estar en la pandemia, Darío, se tuvo que tomar una política totalmente diferente a la que se traía, es decir, lo que se llama política expansiva. Lograr que haya más dinero en la economía. Sí. Y cuando hay más dinero en la economía, las tasas de interés bajan, y entonces la gente se entusiasma en sacar un crédito, en invertir, porque el dinero está bajo. Podemos ver todo ese impacto que tuvo esas medidas todavía en el año anterior, y hay que reconocerlo el gobierno actual, y precisamente aquí vamos a concluir con el tema de inflación. El gobierno actual decidió continuar con esa política. Cuando empezamos a ver que en la mayoría de los países de Centroamérica, de la región de América Latina, del mundo, los gobiernos empezaron a poner freno. Se dice que el Banco Central es el aguafiestas. Todo el mundo está en un cuarto, la fiesta se pone buena, pero ya se empieza a descontrolar. Se van animando todos y aparece. aparece. A descontrolar, aparece el Banco Central y prende la luz y dice: Un momento, esto se acaba. Pero es porque los precios empiezan a subir, porque la gente tiene dinero para comprar, porque el dinero está barato, yo saco préstamos, invierto, compro. Y hay que establecer un orden. Y entonces llega un momento que dice, escojamos crecimiento económico a corto plazo, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado en no engañarse, o control de la inflación. ¿Y qué debe de dar la respuesta? El bien común. ¿Dónde la gente le duele más con la inflación? A todos les pega la inflación. Lo que pasa es que uno gana más que otro. Y aquel que gana poco, cada vez se le hace un problema comer. Venía escuchando que la canasta básica, bueno, miraba una estadística ayer del Banco Central de Honduras. Solamente si usted mide la comida aumentó en enero, 12 meses atrás, 17%. Claro, cuando usted mide toda la inflación, porque va comida, va bebidas alcohólicas, va transporte, va muebles, va alquileres, va ropa. Cuando usted mira todo eso, la inflación fue 9.80 el año pasado. Sí. ¿Okay?
Pero cuando usted mira solamente la comida, es casi el doble. Y cuando usted mira un salario mínimo y a eso le resta el costo de una canasta básica, está hablando de que casi el 70% del salario mínimo va para la comida. Y el otro 30% tiene que atender temas de salud, tiene que atender temas de alquiler, de vivienda, tiene que atender temas de ropa. Entonces cada vez la gente le ajusta menos el dinero. Ya no va quedando en esa pequeña lista que usted ha elaborado rápidamente para educación, ya no va quedando, para cultura, para internet. Para cultura. Internet, pues vemos que se volvió una necesidad que la gente tiene que meditar. Por supuesto. Si le baja el gasto para comer. Uh-huh. Pero mira dónde está, dónde puede estar la confusión. No, yo no voy a poner el breque para que la economía siga creciendo, buscando correctamente que haya más trabajo. Pero en el mediano y largo plazo, la inflación se vuelve tan alta que volvemos a repetir que la gente no puede comprar. Entonces antes la gente compraba la comida e iba al cine. Uh-huh. Hoy la gente va a comprar menos comida y no va a ir al cine. Uh-huh. El que vende comida va a vender menos, Sí. porque ahora le compran menos comida. Sí, El que vende un servicio como el cine va a vender menos. Entonces, sí. cuando usted vende menos, Uh-huh. las empresas no dan oportunidades de trabajo porque sus ventas se han caído. Y también las empresas empiezan a tributar menos, a pagar menos impuestos. Y aquí se vuelve un impacto para la gente y por supuesto para el gobierno, porque la gente dice, me está costando conseguir un aumento de salario. ¿Y cómo va a ir a donde la empresa a pedir un aumento de salario si la empresa le dice, fíjate que yo vendo menos ahora, porque hay mucha inflación y la gente me compra menos? Uh-huh. Y el Estado va a sentir el impacto de menos impuestos. Y ahí viene otro tema, que lo dijimos semanas anteriores, que mirábamos que el aumento del presupuesto financiado por impuestos era muy optimista. Sí, Y hay que prestarle mucho cuidado. por supuesto. ¿Está en riesgo entonces el financiamiento del presupuesto público a causa de la baja de recaudación del gobierno? En ese punto estamos claros. Antes de llegar a la minucia y al detalle pequeño, una visión global suya, licenciado Cerrato, acerca de este rumbo económico que lleva Honduras así en una visión global y cosmogónica. ¿Advierte usted que hay claridad en el trazado de la ruta económica en Honduras? No. Y cuando usted le pregunta a autoridades de este gobierno, usted ve que uno habla de un tema y otro habla de otro tema. Y a veces hasta se contradice. Por ejemplo, se habla de que este gobierno tiene como interés primordial la seguridad de los alimentos de las personas. Sí. ¿Ok? Pero usted se pregunta, ok, si es importante la seguridad alimenticia, ¿por qué no controlan la inflación? Van a decir que la inflación es importada. En el mismo reporte dice que la inflación importada es 48.7%. ¿Ok? Quiere decir que más de la mitad no es importada, es Sí. doméstica. Un 52% más correcto. o menos. Exactamente 51.3%. ¿Ok? Entonces quiere decir que en lo más es doméstico. Quiere decir que tengo que hacer algo para controlarlo. Uh-huh. Y no lo han hecho. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, si la política es seguridad alimentaria, se contradicen porque los precios se fueron para arriba de la comida. Solamente la comida aumentó 17%. Entonces usted dice, bueno, sigamos. No es seguridad alimentaria, pero usted dice, pero espérame, los alimentos se producen en el campo y hay invasiones. Y todos los días he visto yo en esta semana en diferentes medios, noticieros, que no se respeta la propiedad. Ayer escuchaba a un señor de Tocoa que ni siquiera a su casa puede entrar porque le invadieron la propiedad y su casa queda atrás de la finca. Entonces, ¿cómo es posible que hay una política de seguridad alimentaria y los precios se fueron de control? No hay seguridad jurídica porque invaden la finca. Otro tema.
Mire, Darío, es impresionante cómo se malvendió el tema de los fideicomisos. Que yo comparto ciertas cosas. Yo comparto el tema de caja única y siempre lo compartí. Y siempre se lo dije a las autoridades. Ahora, dicen que todo está tan malo que han eliminado un fideicomiso que se formó cuando el presidente Zelaya fue presidente en el 2009 y cuando Edwin Araque era presidente del Banco Central. ¿Cuál específicamente? Es el fideicomiso del BCH Banprovi. Sí. Que fue una muy buena idea. Tan muy buena idea que en mi último año como presidente del Banco Central le aumentamos al patrimonio de ese fideicomiso alrededor de 400 o 500 millones. ¿Cómo no voy a seguir yo lo bueno? Pero ellos mismos han cancelado ese fideicomiso, creado por ellos. ¿Cómo los cancelaron todos? Sí, cuando dijeron se cancelan todos, se fue también ese. ¿Es cierto que los fideicomisos eran fuente de corrupción? Le cuento ahí antes. El problema es que cuando se va ese fideicomiso, se separa el crédito a la vivienda social, que da trabajo, a la vivienda clase media, que da trabajo, a los créditos agrícolas, que además de dar trabajo, da seguridad alimenticia. Generan alimentos y eso sí. Entonces, todo se paró y ellos tuvieron la buena idea, buena intención, porque al final se quedó en intención, de que aún la tasa de interés, que estaba en 8.7, la bajaron a 5. ¿Quién no va a sacar un préstamo al 5% cuando la inflación es 10? Ajá. Más bien le están cobrando negativo 5. Por supuesto. Entonces, pero no hay, los recursos están, pero no hay un marco legal. El año pasado, el 2021, por cada 100 lempiras que se colocaron, este año se colocaron 31 en el lago. Quiere decir que usted atendió 70% menos ese rubro. Entonces, ¿cómo es posible que la política de seguridad alimentaria, pero usted no da créditos, no ofrece seguridad, no hace nada contra las invasiones y no hizo nada por el tema de alimentos, de los precios de alimentos? Y cuando digo no hizo nada, es porque para mí el control de precios realmente es más bien complicar las cosas. Sentido común. Si usted entra a un negocio, usted quiere ganar. Usted va a hacer un negocio donde usted venda algo que pueda ganar. Pero si usted viene y siembra frijoles y le dicen que el frijol lo puede vender a X precio, y lo peor es que se lo dicen cuando ya cosechó, que si se lo hubieran dicho antes de sembrar, usted hubiera dicho... No se mete al enredo. Si usted hubiera dicho, espérate, voy a ver si me meto o no me meto. Sí. Pero se lo dicen, ya sembró, ya cultivó, ya fertilizó, ya cosechó. Sí. Y le dicen, no, ahora lo puedes vender a menos. Y todavía cuando cosechó está lejos del consumidor porque falta toda la cadena de comercialización. Esa persona no se va a quedar con ese toque y el siguiente ciclo va a decir, yo no siembro. Porque el techo del precio está por debajo de los costos. Entonces, ¿cuál es la política? Y se lo digo porque lo hicimos cuando estaba como ministro de Finanzas, conseguí recursos para ello, y cuando estábamos en Banco Central promoví el crédito a través de ese fideicomiso. Darle subsidio a la gente. ¿Cuál es el problema? 100 millones de subsidios para que se lo lleve otra secretaría y averiguamos después en qué lo gastó. Hey, ¿por qué no le voy a ayudar a la gente? Tierra adentro. Siembre y le garantizo un precio. Entonces imagínense, Ari, usted le da crédito, usted se lo da al 5%, usted le da asistencia técnica, usted le da la seguridad que no le van a invadir, y usted le dice, fíjate que el gobierno te va a comprar la cosecha y te va a dar este precio. Con ese contrato, a ese precio, te va al banco, le ayudan. ¿Y eso al final de cuentas es sostenible para las finanzas públicas? Claro que es sostenible. Claro que es sostenible. ¿Me lo explica después de una pausa, si le parece? ¿Cómo no? Vamos a darle la palabra a nuestros patrocinadores. Siga con nosotros, por favor. Es de mañana. Es momento de decir... Con risas, baile, sketch y mucho más, la diversión nunca acaba. Horacio, ¿por qué no me haces caso? Acompáñanos a ser parte de este show. Venga la alegría, lunes a viernes a las 9 de la mañana, por TV Azteca Honduras, más cerca de ti.
Este año marcas un nuevo inicio y sabemos que tenés muchos sueños que querés hacer realidad. Para eso necesitas del internet más rápido del país. Con Claro Hogar recibís 50% de descuento por 3 meses. Además, 80 gigas de internet, 2 cajas digitales con canales HD y llamadas ilimitadas a la red Claro por solo $37. Contratalo ya en nuestras tiendas o al 2205-3333. Con Claro, vas a la velocidad de tus sueños con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! Disfruta de una vida plena junto a nosotras. Con consejos de salud, bienestar y por supuesto muchísima alegría, donde tu paz y bienestar es nuestra prioridad. Ahora en TV Azteca Honduras está Todo Bien. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Cuaderno, lápiz, colores, crédito. Raspando ganas todo. Amigos, mochila, loncheras, ahorro. Raspando ganas todo. Con préstamos guardaditos seguros. También compras al crédito. Así suena el regreso a clases con Banco Azteca, que te da premios en época escolar con un raspable para que ganes más. Este regreso a clases recibe un raspable al ahorrar por un crédito, seguro o asistencia. Tendrás la oportunidad de ganar kits escolares al instante. Banco Azteca. Sueñas, decides, logra. Ahora la información más veraz y efectiva la tendrás en las diferentes emisiones de Hechos. Desde muy temprano, de 6 a 7 de la mañana, Hechos AM te ofrece la información más fresca y actualizada. A las 12 del mediodía en Hechos Meridiano, entérate de las noticias más relevantes del país con la inmediatez que nos caracteriza. Y para terminar el día bien informado, Hechos Estelar a las 8 de la noche te brinda la información más completa de la jornada. Este 2023 somos más noticias, somos imparables, somos TV Azteca Honduras, 10 años cerca de ti. En el próximo capítulo de Desaparecida. Fue mi tía la que alquiló la habitación. ¿Tu tía? Si Olivia fue secuestrada y la rescatamos, hasta las cosas podrían mejorar entre nosotros. Eso no es una posibilidad. ¿Tú cómo sabes, Juana? ¿Quién eres? Vengo tu mamá. Sí, te llamé. Es que necesito verte. Sin alguien por sola chapa. Desaparecida. Lunes a viernes, 7 de la noche. Por TV Azteca Honduras. Más cerca de ti. A nuestra agradable conversación de esta mañana se incorpora otra eminencia de este país, el distinguido economista y reputado rector universitario, don Julio Raudales. Es un gusto tenerle aquí con nosotros, don Julio. Muy buenos días, Darío. Es un placer enorme estar con usted. Le presento a este amigo, mire. Un gustazo estar acá con mi querido amigo, colega y compañero, excompañero de trabajo, sí, don Wilfredo Cerrato. Siempre es un gusto conversar. Muchas Darío. Gracias. Lo felicito además por el 132 aniversario del Partido Liberal de Honduras. Agréguele la palabra glorioso antes de decir partido. Muchas gracias, don Julio. Hay que luchar por la Tercera República, desde luego, don Darío. Desde luego, hay que recordar que Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto hicieron la Primera República. Y Villeda Morales la segunda. Villeda Morales la segunda. Nos entonces toca la tercera. Esperamos que ustedes hagan la tercera. Por ¿no? supuesto que sí. Señores, les planteo una inquietud que sobrevuela en todos nosotros. ¿Cómo se puede desde las estructuras públicas, desde el gobierno, financiar la producción para garantizar la seguridad alimentaria de manera sana para las economías? ¿Cómo se puede lograr ese equilibrio, don Wilfredo, de financiar el campo, financiar al productor y que eso sea sostenible para las finanzas públicas? Le cierro la pregunta que usted me hacía. De nuevo, volviendo a hablar del fideicomiso que creó el presidente Zelaya en Edo Araques en su gestión como BCH. Retiró reservas. Eso sí, que en vez de dárselas al gobierno central como préstamo, las pone en un fideicomiso para atender el sector productivo. Sí. ¿Ok? A mí me parece interesante y tan interesante que yo lo repetí. Entonces, recursos, ahí quedan esos recursos. Eran 5.000 millones, luego se amplió a 10.000 y entre los intereses quedó un patrimonio como de 18.000 millones. ¿Ok? Entonces, ahí hay recursos. Y el gobierno central puede atender por el tema del subsidio.
¿ok? Al productor se le paga un precio, el gobierno puede comprarlo, lo guarda en el Lima y lo vende a través de Banasub a un precio menor. Entonces, esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, que es menor, lo puede subsidiar el gobierno. Y usted me preguntaba, ¿es sostenible? Mire, en la caja del Tesoro hay al día 26 de enero 24 mil millones de lempiras. En este momento. Por lo menos antes al cierre Hace de 2 enero. semanas. Hace dos semanas. Sí. ¿Y cómo se mantuvo hace una semana? Antes 26 mil. ¿Y cómo cerró el año pasado? 19 mil. Saque un promedio, usted puede andar ahí en 23 mil millones de lempiras. Eso es un montón de dinero disponible. Y uno se pregunta, ¿y por qué hay tanto dinero? Cuando usted va a ver la ejecución presupuestaria, ahí está la respuesta. Al cierre del 31 de enero, en la página de transparencia de ese fin, se ha ejecutado el 2.6%. Del presupuesto de este año. Tampoco es que es 12, el presupuesto entre 12, pero... Desde luego. Pero si usted dice enero, un mes, entre 12 meses, es más o menos 8% del tiempo. Entonces usted ya empieza a ver un desfase. Se ha ejecutado menos del 3 cuando ya pasó el 8% del tiempo. Entonces, ahí hay partidas que están precisamente para subsidiar la compra de frijoles, maíz, arroz. Y no se usa y la gente no encuentra producto o si lo encuentra, se lo venden limitado, en cantidad limitada y a precios altos. Y cierro con este tema de inversión pública. Al día 31 de enero, en la página de transparencia de ese fin, aparece 0%. De inversión. De inversión pública. El año pasado cerró en menos de 40. Dijeron que es que venían empezando y que habían hecho cambios y que aquí, que allá. Se suspendió casi por un mes la discusión del presupuesto precisamente porque el presupuesto iba muy alto, un aumento de casi 28% en relación al presupuesto que se presentó el año anterior. Y se les di, y una observación fue, con lo que tienen es suficiente, si no pudieron ejecutarlo el año pasado. No que este año vamos con todo. Y bueno, ya pasaron más de 30 días y vemos inversión pública cero. Hace 2 días escuchaba a un productor de café que no puede sacar su cosecha porque las calles secundarias o las calles que dan acceso a las fincas están totalmente desatendidas. Entonces, no es justo, como usted bien dijo al inicio del programa, no es hacer la función de buscar el bien común, que la población tiene necesidades de comida, de seguridad, de infraestructura, de arreglo de calles, el gobierno no lo haga y el gobierno esté sentado en más de 24 mil millones de lempiras y con un presupuesto ampliado por el Congreso Nacional a su disposición. ¿Cuál es su parecer sobre este acápite, don Julio Raudales? Mire, no deja de sorprenderme a mí la baja ejecución que está teniendo sobre todo el programa de inversión pública que se aprobó para este año. Porque hasta los más incrédulos pensábamos que este año probablemente iban a comenzar con mucha fuerza en ese tema, dada incluso los objetivos políticos que puede tener el gobierno, ¿no? Uno decía, bueno, tienen que empezar con fuerza porque la gente está esperando resultados claros y Wilfredo acaba de mencionar algo que es muy importante. Más allá del tema de la producción agrícola, que es baja y ha sido baja estructuralmente acá en el país desde hace 50 años, estaba viendo yo un mapa, una gráfica sobre la producción agrícola y el último año que tuvimos una producción agrícola relativamente boyante, Darío, fue en el año 1973, o sea, hace exactamente 50 años, ¿no? De ahí en adelante la producción empezó a caer, hay que recordar el golpe de Estado de 1974, creo que fue a López Arellano, cuando se truncó completamente el proceso de reforma agraria, ¿verdad? Y entró el gobierno de Melgar y por ahí empezó la debacle del sector agrícola del país, de tal manera que es una pena, Darío, que a estas alturas Honduras tenga 1 millón de hectáreas de tierra cultivable, 1 millón, más de la mitad del territorio salvadoreño. Efectivamente. Y solamente de ese 1 millón de hectáreas, solamente 120,000 estén irrigadas, tengan
sistemas de riego. Entonces, ahí es donde habla aquí mi amigo Wilfredo de cuál es el sentido de la inversión pública si no va a utilizarse para beneficiar elementos como este. Un programa fuerte de irrigación podría convertir a Honduras en el nuevo Israel, que siendo un desierto produce naranjas, ¿verdad? Y hasta flores. Es correcto. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento clave en este sentido, y yo hablo de cosas más estructurales, porque con Wilfredo fuimos colegas de gobierno y él estaba en la parte de finanzas y yo estaba en la parte de planificación, así es que teníamos que hacer un match ahí muy fuerte, ¿no? Entonces, está el elemento fundamental también de la organización de los campesinos. Había comenzado con esto Bautama Fonseca y recuerdo Mario, ya se me olvidó el apellido. Maldonado Muñoz, el coronel, ¿verdad? Sí. Habían comenzado con esto organizando empresas campesinas. Sí. Empresas que a estas alturas, imagínate, estaba oyendo yo ayer las noticias de que el gobierno tiene un programa de becas para la Escuela Agrícola Zamorano, que por cierto el año pasado no se pagó ni un centavo y este año parece que no se va a pagar nada y estos muchachos están con un estrés terrible porque los pueden sacar de la escuela. Pero imagínese, Darío, que usted organizara estas empresas campesinas y pusiera a trabajar en estas empresas a los egresados, becados del Zamorano, para que ellos tecnifiquen, den asistencia técnica a los campesinos organizados. Aquí no estamos hablando de subsistencia. Mire, yo he criticado sistemáticamente a todos los últimos gobiernos, a todos, por el hecho de estar dando bonos. Es cierto, usted ayuda a que no se mueran de hambre las personas en el campo, que realmente es muy penoso lo que sucede. Pero estructuralmente Pero usted no lo que resuelve necesita es darles una solución a su problema de vida. Si usted organiza empresas campesinas, como lo estaba haciendo Osvaldo López Arellano en su gobierno hace 50 años, y usted pone a estos muchachos del Zamorano, estas muchachas del Zamorano, a que tecnifiquen, a que capaciten a esta gente, les da el crédito del que hablaba aquí mi amigo Wilfredo también, que es sumamente importante. O sea, hay dos elementos en el campo que son cruciales: crédito y asistencia. Pero usted tiene los elementos ahí y tiene la tierra también. Entonces, usted solventa el problema. Mire, aquí hay las personas que tienen su tierra tecnificada. Hay unos cuantos, ¿no?, que tienen una buena cantidad de tierra y que la tienen tecnificada. Por ejemplo, si siembran granos básicos, pueden sacar 150 quintales por hectárea. Y ya te sale rentable. Ahí ya usted solventa el problema. Pero el campesino que está en Marcala, que está aquí en Occidente, que siembra una pequeña parcela, lo que saca son 15 quintales por hectárea de grano básico. Así no puede sobrevivir nadie, ¿verdad? Entonces yo les decía, la semana pasada en un programa de televisión, yo decía, viendo un trabajo que, por cierto, en el cual yo participé, que decía que la probabilidad de que usted sea agricultor y pobre extremo es de un 75%. Dios mío. Entonces, ¿cuál es el epílogo de esto? Bueno, usted quiere ser pobre, dedíquese a la agricultura. Me llamaron de la FENAG y me dijeron, nos gustaría que vinieras a compartir con nosotros a la asamblea, ¿verdad? Para que hablemos sobre este tema. Y yo acepté gustosamente la invitación. Y te digo una cosa, en Dinamarca, un país agrícola, Dinamarca es un país agrícola, para los que no saben, ¿verdad? O para los que han creído que Dinamarca es un país industrializado, como está en Europa, ¿verdad? No, es un país fundamentalmente agrícola, ¿verdad? Sí. ¿Usted quiere ser rico en Dinamarca? Dedíquese a la agricultura. Sí. Entonces, hay una diferencia, y la diferencia estriba en las buenas políticas. Y si quiere ser pobre aquí, dedíquese a la agricultura. Es correcto, ¿verdad? No me vaya a decir que si quiere ser miserable, dedíquese a la caricatura O política. dedíquese al periodismo. Yo creo que no. Quiero plantearles un asunto para dejar un mensaje claro y una contribución, porque no se trata aquí solamente de venir a plantear teorías. De acuerdo. ¿Cuáles deberían ser las medidas urgentes de un plan económico integral del gobierno de la República para que ese huevo del desayuno del ciudadano, esos frijoles del desayuno del ciudadano, esa tortilla del desayuno del ciudadano no sea cada vez más cara, como hemos visto en los últimos tiempos? Medidas para paliar la inflación de manera inmediata. Doctor Cerrato.
Bueno, la ley del Banco Central de Honduras le dice que el objetivo del Banco Central es mantener el valor del dinero. ¿Ok? A lo interno, eso se traduce en control de inflación, y a lo externo, el movimiento de la empira frente al dólar. ¿Ok? El problema aquí es a lo interno. Entonces la autoridad monetaria debe de empezar, con la autonomía que ya tiene, a ejercer política monetaria para control de inflación. Tiene que trabajar coordinadamente con la autoridad fiscal, pero tiene que jugar su papel, a no ser que orienten a la gente y digan, fíjense que aquí el control de la inflación es prioridad 2. ¿Usted percibe que no están siendo suficientemente eficientes en esa coordinación? No lo sé. Lo que sí le puedo decir es que por 6 años tuve la oportunidad de coordinar el gabinete. No era fácil, son autoridades, cada quien tiene su forma de pensar, tiene su carácter, pero al final realmente que como equipo hubo una intención de buscar un objetivo. ¿Okay? Y yo no digo que no hay que buscar el crecimiento económico, debe de haber un balance, pero como hablábamos al principio, si usted dice, no voy a controlar la inflación para que haya más actividad económica, eso es a corto plazo que va a dar los resultados. Llega un momento que la inflación se empieza a comer la actividad económica. Y lo peor es querer salir de un problema de alta inflación cuando ya se agravó. Si usted ve la estadística de Centroamérica, solo Nicaragua y Honduras tienen las inflaciones más altas. Nicaragua tiene 11.38 y Honduras 9.80. Son los únicos 2 bancos centrales que no tienen como objetivo primero el control de la inflación. Usted lo ve en Guatemala, usted lo ve en Costa Rica, en El Salvador, que la inflación fue menos. Entonces, ante su pregunta, la autoridad monetaria debe de empezar a hacer política monetaria para controlar la inflación. ¿Qué más? Y lo segundo, el gobierno debe definir la ruta en materia económica. Debe de decir, estos son los sectores que voy a priorizar. No he escuchado yo a alguien que diga, estos son los sectores. Gobiernos anteriores, no digo que estaba bien o estaba mal, pero se definió una ruta. Se va a apoyar la maquila. No sé si hoy se quiere dejar como un sector estratégico el tema de maquila, que si fuese así, debería de manejarse el tema político con Estados Unidos con mucho cuidado. Invitan a las autoridades de Honduras a un evento, hay que ir, hay que hablar y hay que ver cómo el mercado crece. No sé, antes se había definido el sector construcción, ¿verdad? Como un sector estratégico. No sé si aquí eso no. Se habla con las constructoras y lo poco que han trabajado no les pagan. Y hablamos del fideicomiso de vivienda, parado. Entonces, pareciera que no fuera un sector estratégico. Si usted habla, antes se hablaba que otro sector estratégico era el turismo, aquí no vemos esas promociones que habían antes. Aunque se nota que el hondureño ha aprendido a hacer un turismo interno importante. Antes se definió un sector como las empresas de servicios como call center. No sé si para este gobierno sea o no. O puede ser que para este gobierno sean otros sectores. Pero necesitamos definición. Y lo tercero es, se debe respetar el derecho a la propiedad. O sea, de entrada va a ser muy difícil que alguien invierta si existe el riesgo que le invadan y que cuando le invadan se concluya que hay que hacer reuniones para hablar del tema. Cuando lo que se debe de hacer es hacerse que se respete la propiedad privada. ¿Comparte, don Julio, usted esta respuesta? Completamente, sobre todo en esta última parte, Darío, hay elementos estructurales que deben ser como primigenios en la lista de prioridades del país, y no solamente del gobierno, sino que de todos, ¿no? Entonces, y esto que está muy en boga, ¿verdad? El resurgimiento y reestructuración adecuada de la Corte del Poder Judicial es crucial en esto, por lo que hablaba Wilfredo. La seguridad jurídica es la base fundamental de la inversión. Si no hay seguridad jurídica, si no hay confianza, desde luego, para decirlo de manera más simple, los capitales son nerviosos, se van. No hay nada más cobarde, no hay nada más cobarde que $1 millón. No pueden estar pisando una arena movediza. Es correcto, pero yo quiero también, aparte de ese elemento estructural que es fundamental, el respeto a la propiedad privada, insistir, y perdóname la necedad, Darío, insistir, mira, 1 millón
y medio de trabajadoras y trabajadores hondureños se dedican a la agricultura en el país y son pobres extremos la mayoría, ya te dije, 75%. Si queremos apuntarle a una reducción efectiva de la pobreza, hay que generar programas rápidos de restablecimiento y además con eso matamos 2 pájaros de un tiro, porque además de que le estamos dando trabajo sistemático a esta gente y lo estamos sacando de la pobreza, estamos generando seguridad alimentaria, que es de lo que hablaba Wilfredo al comienzo. Entonces, este debe ser el elemento primordial, como dicen todos los políticos cuando andan en campaña, volvamos al campo. No se me olvida, solo escucho yo desde que está el ingeniero Carlos Roberto Flores, ¿verdad? Volvamos al campo. Entonces, lo mismo dijo Maduro, lo mismo dijo Mel, y lo mismo dijo Pepe Lobo. Todos dicen lo mismo, ¿verdad? Pero es una pena que nunca se cumpla con este elemento que es tan importante. De ahí creo que sí es fundamental también trabajar una serie de programas que son cruciales y que generan mucho valor agregado, como el turismo, como la industria maquiladora. Estamos de acuerdo, pero si no volvemos al campo, el gran problema que tenemos en Honduras, que es la pobreza extrema, no lo vamos a solventar. El otro gran problema que tenemos en la economía hondureña, que es la seguridad alimentaria, no lo vamos a solventar. Les dejo planteado un asunto para que lo debatamos y para que ustedes nos ilustren después de una pausa en los siguientes segmentos del programa. ¿Cómo creen ustedes que se pretende financiar un presupuesto de 392,000 millones de lempiras para la administración pública? ¿Quiere adelantarme una respuesta así del tamaño de un tuit? Es complicado porque lo que estamos haciendo es incrementando la deuda del país. La única forma de solventar este problema del presupuesto, de tapar este agujero fiscal que se genera por la diferencia entre la pretensión del gasto público y lo que se ingrese, es a través de más deuda, y esto no deja de representar un peligro futuro en el país. ¿Usted qué dice, don Wilfredo? Los ingresos tributarios están sobreestimados. Ya el año anterior los ingresos tributarios crecieron alrededor de 12%, que es bastante. Sí. Felicitaciones a la autoridad que recauda, felicitaciones a todo el sector privado que pagó impuestos. En un año donde la economía creció más o menos 4%. Pero por sentido común en este año, donde todos los pronósticos te dicen que vas a crecer menos, no puedes aspirar a crecer todavía 6% adicional a ese 12% del año anterior. Entonces, ¿de dónde viene esa pretensión de que la recaudación de privados, de las empresas, crezca hasta un 44%, bueno, de acuerdo a lo que ha dicho el COEP, y un 11% de los contribuyentes naturales? Y mire qué interesante su pregunta, y aquí es donde el gobierno debe de hablar claramente, porque el año arranca hablando de ese tema de impuestos y exoneraciones. Sí. Que lo planteamos en su momento, ¿ok? El que más gana debe pagar más. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero debe de decirle al gobierno si va a eliminar exoneraciones o va a crear más impuestos. En el presupuesto que se aprobó, en ningún artículo de las más de 200 artículos de disposiciones presupuestarias hablaba de eliminar exoneraciones o de crear nuevos impuestos. A no ser que vaya a hacer algo que vayan a hacer ahora, y si lo hacen ya entran desfasados. Yo lo que creo que va a pasar es que allá por septiembre, faltando un trimestre, cuando los ingresos tributarios no sean los esperados, van a ir a tocarle las puertas, lastimosamente de nuevo, al Banco Central para que les presten más dinero. Y eso es, además de debilitar una institución que debe estar fuerte y que los dólares son para otra cosa, para apoyar a los agentes económicos, ahí lo que va a hacer es todavía presionar más la inflación. Todos pusieron políticas restrictivas. Está bien, no lo hizo este gobierno. Pero si aparte de no hacerlo, viene y introduce dinero en la economía a través de préstamos al gobierno central, está más bien no controlando la inflación, sino más bien dándole un empuje. La última pausa del programa. Hablemos con hechos. Somos tu mamá. Somos tu hija. Tu abuela. Somos tu hermana. Tu amiga. Somos lo que queremos ser. Somos amor. Somos dolor. Somos fuerza. Ternura. Somos sensualidad. Somos simples y complejas. Somos mujeres rompiendo el silencio. Lunes a viernes, 1 de la tarde, por TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Sí.
solo corazón, con nuestra gente. Soy TV Azteca Honduras. Con Honduras. 10 años construyendo una experiencia única de emociones. Color, información y entretenimiento. 10 años junto a ti. Alegres, solidarios, unidos, imparables. Este año marcas un nuevo inicio y sabemos que tenés muchos sueños que querés hacer realidad. Para eso necesitas del internet más rápido del país. Con Claro Hogar recibí 50% de descuento por 3 meses. Además 80 gigas de internet, 2 cajas digitales con canales HD y llamadas ilimitadas a la red Claro por solo $37. Contratalo ya en nuestras tiendas o al 2205-3333. Con Claro, vas a la velocidad de tus sueños con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! Disfruta de una vida plena junto a nosotras. Con consejos de salud, bienestar y por supuesto muchísima alegría, donde tu paz y bienestar es nuestra prioridad. Ahora en TV Azteca Honduras está Todo Bien. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Una mezcla de cultura y sabor. De esta fruta exótica le sacamos el mejor sabor. Y desde el Mediterráneo te traigo estos sabores deliciosos. Vení, 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 camarita, vení. Quiero conquistar tu cocina con nuestros sabores. Con recetas nuevas, sencillas y accesibles para que disfrutemos todos juntos. Después de Venga la Alegría, te espero en Sabores, 11:30 en punto, ya la cocina está lista. De lunes a viernes por TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Su nombre es Rocío. Acércate a Rocío. Ayudar a los demás es su vocación. Yo no juzgo por las apariencias a nadie. Ella está dispuesta a ayudar. No tienes que abandonar tus estudios. No temas, solamente acércate a Rocío. Lunes a viernes a las 2 de la tarde por TV Azteca Honduras. Más cerca de ti. Estimados señores, el último tramo del programa para escuchar algunas reflexiones de ustedes sobre la actualidad económica del país. Y en este acápite del financiamiento del presupuesto, quiero dejarles 2 ideas. Uno, en el discurso del informe anual de la jefa de Estado anunció un proyecto de ley de justicia tributaria, sí, por un lado. Y por el otro, este tema concomitante que ha sobrevolado siempre de las exoneraciones y la necesidad de revisarlas y ahora la voluntad clara de eliminarlas. ¿Cuál es el parecer que tiene usted, señor Raudales? Mire, este no es un tema nuevo, ya lo dijo usted, ¿verdad? Es un tema que viene desde hace muchos años. El presidente Zelaya amenazó también con eliminar las exoneraciones. El presidente Lobo lo hizo, de hecho, y luego se retractó, ¿verdad? Pero sí lo hizo en su último año también. Y durante todos los 8 años... ¿Estaban ustedes ahí, no? Sí, sí, sí. De hecho, él me pidió a mí que fuera yo quien coordinara la comisión y yo le dije que no. Venga, Julito, ponga usted el pecho. No, la verdad es que es un tema... Y ya para retomarlo, para volver a nuestros días, es un tema complejo. Yo creo que lo más importante aquí es darle sistematicidad al tema, darle... a ver, el problema de las exoneraciones, y Wilfredo lo sabe mejor que yo porque fue ministro de Finanzas, el problema de las exoneraciones es que a lo largo de los años ha sido muy discrecional. ¿Sí? No existe una ley que pueda claramente establecer cuáles son los márgenes. Exactamente, y decirle al inversionista a qué se puede atener en esto. Sí. Entonces, ese es un elemento que es bien importante. Por otro lado, yo estoy convencido, porque he leído mucho sobre este tema y he visto muchos ejemplos internacionales, de que las exoneraciones fiscales no son un factor que trae inversión necesariamente, ¿verdad? Hay otros factores más importantes como la seguridad jurídica. Entonces, sí está bien como incentivos, pero no son el incentivo número 1 más importante para esto. Entonces,
Me parece que es positivo que se piense en esto. Ahora, yo comparto lo que decía Wilfredo. El problema es que si se presenta una ley en este momento estamos en febrero ya, el timing, ya, para retomar también su pregunta anterior, el timing no va a ser el adecuado para decir vamos a lograr una mayor recaudación. En la planificación tributaria de este año me parece que no cabe el hecho de que vamos a lograr la meta de recaudación tributaria con esta nueva ley que está pretendiendo aprobarse el gobierno, que el gobierno va a mandar al Congreso Nacional en los próximos días, que no sé cuándo van a ser los próximos días. Recuerde lo dijeron claramente después de que el Congreso salga del rollo de la elección de los nuevos magistrados. Eso también está por verse, ¿no? Sí, eso también está por verse. ¿Cuál es su reflexión sobre este asunto, don Wilfredo? Así rapidito. En primer lugar, de acuerdo con Julio, muchos países ven otros factores para invertir en muchas empresas, ven otros factores para invertir en un país. Uno es productividad, lo dijo Julio. Sí. ¿Y por qué no somos productivos? Porque lastimosamente no nos hemos entrenado o no nos hemos educado. Y de ahí entramos a otro tema, de la educación de la gente. Ese es otro programa que habrá que hablar. Sí. Pero le cuento así rapidito. A mí me tocó, y como dice Julio, nadie quería ir, en el 2013, a ponerle freno al tema de las exoneraciones. Sí. Había exoneraciones que estaban dadas de por vida. Entonces le pusimos una fecha de caducidad. También pusimos hicimos una reforma de un impuesto al ingreso bruto. Y al final se le daba el espacio a la empresa para que, vía estados financieros auditados, mostrara si ese impuesto de ingreso bruto era mayor a lo que tuvo que haber pagado. Nadie fue a reclamar y la recaudación se mejoró. Lastimosamente, después se cambió. Y lo que hice también, Julio, por ejemplo, en el 2016 me tocó promover, y estuve de acuerdo, en eliminar el impuesto sobre ventas y de introducción a todo lo que son insumos y maquinaria y equipo agrícola. ¿Ok? Y empezamos a ver un proceso de seguimiento, que es lo que había hecho falta. También me tocó debatir con un sector que quería una exoneración alta, que decían que iban a haber tantos empleos. Y yo le digo, mira, esto es bien difícil saber si va a pasar o no. Hagamos algo bien sencillo. Agreguémosle un artículo que diga, 3 meses después del cierre, cuando ya están los estados financieros, verifiquemos si creaste los empleos o no. Si no los creaste, me vas a pagar el costo del dinero de los impuestos que no pagaste. No quiso. Entonces, conclusión, si se promueve el empleo y podemos darle seguimiento a esa medida, yo estoy de acuerdo. Si no, no estoy de acuerdo. Que se sigan dando exoneraciones sin control. Entonces, este no es un asunto de decir por una interpretación ideológica del ejercicio del gobierno, ¿deben eliminarse a rajatabla las exoneraciones? Y es lo que hablábamos al principio. Esto lo escuché de una autoridad, pero cuando usted escucha a otra autoridad dice que está a favor de las exoneraciones. Entonces parece que estamos con un discurso de campaña. Y voy a meter un poco de política aquí. La alianza daba 2 discursos. Un discurso proempresario y un discurso antiempresario. Pero el empresario creía en una parte de la alianza y al que no le gusta el sector privado creía en la otra parte de la alianza. Así siento que estamos. Aparece una autoridad diciendo vamos en contra de las exoneraciones y aparece otra que dice vamos a favor de las exoneraciones. Y me parece que tienen a la gente, sigue siendo la gente engañada. La gente, perdón Darío, ocupa trabajo. No se mantuvo el número de empleos, sino que se restó empleo. No se ha generado empleo. Y la gente ocupa control de, alimentos a menos precio. Sí, desde luego. Señor Raudales, en este año del gobierno y en estos primeros meses, ¿no se ha generado empleo? Mira, no tenemos datos como para decirlo con rigurosidad. A mí me gusta hablar con datos. Sí. Pero lamentablemente el Instituto Nacional de Estadística no ha publicado la encuesta que levantó el año pasado. Tengo la información yo por mi cuenta de que en efecto el desempleo aumentó.
de que el empleo precario, que es lo que ha caracterizado a Honduras históricamente, también aumentó. Entonces, es una pena porque da la impresión de que esta problemática que se ha venido generando en los últimos años en el país no da visos de poder revertirse, Darío, y eso es una pena porque lo que nos hace pensar es que vamos a seguir expulsando gente del país. Y eso es muy natural. Yo voy a comprar a una tienda y la persona que me atiende ahí, después de platicar un ratito, no hablo más de 5 o 6 minutos con él y ya me dice, tengo la posibilidad de irme a los Estados Unidos. Eso parece que sigue siendo la esperanza fundamental del hondureño promedio y eso no puede seguir sucediendo. 2 preguntas finales de mi parte. En este momento, si está ese $1.000.000 que usted estaba mencionando que nos hizo agua a la boca a todos aquí, en Nueva York, en Londres, en Brasil, donde sea que esté, fuera de acá, y ve este escenario hondureño para invertirlo, ¿qué puntos observa con más rigurosidad y qué cosas lo podrían atraer y qué cosas lo pueden alejar? Es un momento difícil para $1.000.000 en este momento en cualquier parte del mundo y sabemos por qué. ¿Aquí particularmente? Aquí es más difícil todavía, pero fíjese que es bien interesante porque a lo largo de la historia económica mundial, siempre que ha habido crisis mundiales como el crash del 29 o el del 2008, los países pobres son los que aprovechan la coyuntura para atraer esa inversión cuando los países ricos están en problemas. Lamentablemente en Honduras no lo hemos aprovechado. En el 29 lo aprovechó Argentina. Argentina se convirtió en la primera potencia mundial en esos años porque atrajo la inversión que estaba huyendo de los Estados Unidos en aquel momento. En el 2008 China, Bangladesh y Vietnam atrajeron todos esos capitales que se estaban yendo de los Estados Unidos. ¿Por qué los hondureños no podemos hacer algo similar? Es un elemento que tenemos que trabajar mucho y empezar a generar confianza en eso, Darío. Don Wilfredo, una reflexión final. Ustedes son hondureños brillantes que han trabajado en las finanzas y en la economía. Quiero escuchar desde su óptica cuál es la importancia de que el país elija correctamente nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, para el Poder Judicial, a partir de esta semana en el Congreso. Bueno, cada hondureño se lo merece que haya justicia. Y si lo vemos desde el punto de vista económico, lo que hablaba Julio de las inversiones. Todo inversionista revisa el costo del dinero, la calidad de la mano de obra, pero por supuesto que un tema es la seguridad jurídica, que se respete la ley. Si al final no se hacen bien las cosas, ese antecedente queda, esas noticias trascienden y los inversionistas dicen, y que conste que Honduras lo miran dentro de una región de Centroamérica, pues dicen, bueno, me voy al país vecino. Hay que aprovechar, y ante la pregunta anterior que usted hacía, hoy más que nunca, el hecho de estar cerca de un mercado tan grande como Estados Unidos pesa bastante. Mucho proveedor de productos, de servicios al mercado de Estados Unidos estaban en China, pero hoy, después del tema de la pandemia, después del tema de los problemas logísticos, y esta guerra fría, bueno, esta nueva guerra, o estos nuevos conflictos entre Estados Unidos, Rusia y China ahí, entonces muchas empresas están volviendo cerca de Estados Unidos. México se está beneficiando mucho de ello. Sí. Ahora Centroamérica también puede beneficiarse de ello. Pero de nuevo, si no mandamos un mensaje claro de seguridad jurídica, la gente, por más cerca que estemos de Estados Unidos, o el inversionista por más cerca que no esté va a sentirse atraída para... Y lastimosamente no se cumple lo que usted dijo al principio del programa, que lo llevo apuntado. El gobierno debe buscar el bien común. 2 cosas básicas: trabajo, que hoy hay menos, y poder por lo menos comprar la comida que hoy cada vez se hace más difícil. Finalmente, señores, no se los están pidiendo, pero si les pidiera un consejo del tamaño de un telegrama, el gabinete económico, ¿qué le diría usted esta mañana, señor Raudales? Mire,
No se los están pidiendo. A mí me lo pidieron. ¿No? A mí me lo pidieron. Muy bien, entonces, a finales del año pasado me pidieron que escribiera en 2 páginas. Publique entonces lo ¿Qué que debería decirle yo a doña Xiomara? Porque ya no tenemos tiempo. Bueno, yo le dije que se concentrara en 4 temas fundamentales. 4. Formación rápida de jóvenes, muy rápida, de 3-4 meses. Un programa agresivo de atracción de inversiones, pero tienen que viajar muchos empleados de aquí para ir a vender y atraer inversiones rápidamente. Infraestructura y el tema judicial. ¿Y usted, don Wilfredo? Tomando varios puntos de Julio. De cada 100 empleos, más o menos el 80-85% lo crea el sector privado. Hay que salir a buscar esos inversionistas y a los locales hay que darles seguridad. Hay que dar el mensaje correcto y el discurso correcto. Es con el que menos hay que pelear. Y 15-20% de ese empleo lo genera el sector público. Ejecuten el presupuesto, ejecuten la inversión pública, que ahí le van a generar trabajo a la gente. Les agradezco mucho, señores. Les deseo muchos éxitos. Mucho que Dios gusto. los bendiga. Gracias, Espero que se hayan Darío. sentido cómodos. Muy cómodo. Y que Muy regresen cómodo. cuando quieran. Gracias, Darío. A todos, gracias. Adiós. Una mezcla de cultura